Sí se ve bien. Excelente. Bueno, pues yo soy Alfredo Yáñez. R2 les voy a hablar de las exodesviaciones. Pues bueno, sabemos que una exotropia va a ser una alteración del aparato oculomotor que se va a caracterizar por una desviación hacia afuera del eje ocular. Esto siempre y cuando, pues en relación a que uno de los ojos esté fijando hacia un objeto, ¿no? La exodesviación puede mantenerse latente, que se conoce normalmente como una exoforia, o puede estar manifiesta todo el tiempo, que esto es una, pues, exotropia. En cuanto a la fisiopatología de estas alteraciones, hay varias teorías etiopatiogénicas, ¿no? Desde el exceso de divergencia tónica, alguna alteración mecánica o anatómica. En esto, pues, entran aumento de divergencia orbitaria por alguna distosis craneofacial, algún aumento en el tejido elástico en los rectos. Los factores sensoriales, pues vamos a hablar desde disminución de la visión de uno de los ojos, una anisometropía, o pues, por ejemplo, Duane considera que puede ser un exceso de divergencia o incluso una insuficiencia de la convergencia o ambas. La herencia pues tiene un papel importante como un factor etiológico, aunque no se ha descrito como tal un gen, ¿no? Y bueno, una relación entre la exotropia congénita y las mujeres que fuman durante el embarazo se ha ya descrito en varios artículos, entonces pues es importante, ¿no?, que las mujeres no fumen durante su embarazo. En cuanto a la clasificación, pues bueno, tenemos dos principales, ¿no? De acuerdo a la presencia o el tiempo que se manifiesta, en la cual puede ser intermitente o constante, siendo la intermitente la más presente en un 85%. Y pues de acuerdo al estado sensoriomotor o su relación en cuanto a cómo se explora de cerca y de lejos, pues tenemos el exceso de divergencia, que básicamente es cuando la desviación es mayor de lejos que de cerca, la insuficiencia de convergencia, cuando tenemos que la desviación va a ser mayor de cerca, o la básica o simple, cuando la desviación va a ser igual, no importa si lo estemos midiendo fijando un punto cercano o lejano. Bueno, vamos a hablar rapidísimo, ¿no? La pseudoexotropia, pues va a referirse físicamente a una apariencia de una exodesviación, a pesar de que los ojos estén alineados. Es muchísimo menos frecuente que la pseudoendotropia, y bueno, puede ocurrir cuando hay una distancia muy amplia, estamos hablando pues de una distancia interpupilar, un hipertelorismo, o un ángulo capa positivo, ¿no? Ya sea que tenga alguna anomalía ocular o no. Recordemos que el ángulo capa pues es el ángulo entre el eje visual y el eje pupilar, y le da estabilidad a la fijación. Este ángulo es de 3.5 a 6 grados. Entonces, realmente estos pacientes pudieran llegar a parecer estéticamente que es una exotropia, pero en realidad no lo es. Ahora, vamos a hablar de otro concepto muy importante, exoforia. En la literatura, principalmente latinoamericana, manejan un concepto que es exoforiatropia. Realmente en las literaturas de Estados Unidos y demás no se menciona. Pero ¿por qué es importante? Porque, bueno, una exoforia es una desviación pues, relativamente común, pero que va a estar controlada por todos los mecanismos de fusión binoculares normales, ¿no? Solamente se va a llegar a detectar una desviación muy pequeña cuando se interrumpe la visión binocular. Obviamente esto va a ser un cover test o alguna agudeza visual monocular. Ahora, los pacientes con esta exoforia, pues por lo general son asintomáticos, ¿sí? Pudieran llegar a tener alguna sintomatología cuando se trabaja en distancias cercanas en tiempo prolongado, pero la mayor parte del tiempo son completamente asintomáticos. Esta descompensación podría llegar a evolucionar en una exotropia, pero pues bueno, por lo general se van a ver cuando hay pacientes, por ejemplo, que la mayoría de estos pacientes van a ser pediátricos, cuando estén enfermos, cuando un paciente adulto, por ejemplo, tenga una sedación por alcohol, no sé si alguna vez hayan visto a algún compañero suyo, ¿no?, que bajo sedación por un alcohol el ojo se va de lado, ¿no? Y bueno, solamente se recomienda tratamiento si llega a haber síntomas. Ahorita vamos a mencionar toda esta sintomatología. Ahora, la exotropia intermitente pues es la más común, ¿no? La más común de todas las exodesviaciones. Existen varios tipos. Estos tipos pueden ser la intermitente básica, por exceso de divergencia, por insuficiencia de convergencia o por un exceso en la relación convergencia acomodativa y acomodación, que se le conoce como CA sobre A.
Ahora, la exotropia intermitente pues va a aparecer antes de los 5 años y por lo general puede llegar a continuar hasta la edad adulta. Va a manifestarse principalmente en momentos de una falta de atención visual, fatiga, estrés o alguna enfermedad. Como esto se diagnostica principalmente en niños, ¿sí? Por lo general los padres son los que van a estar diciendo cómo se ve la exo. Entonces, por lo general se va a manifestar a final del día, cuando ya tuvo pues el niño una serie de actividades y principalmente cuando hay actividades de visión cercana. Hay un signo muy importante, ¿no?, que nos menciona la literatura, que bajo la exposición a luz brillante, esta exo se suele verse todavía más, se acentúa y hay un cierre por un reflejo ocular. Y bueno, importante mencionar que las exos van a ser muchísimo más notorias cuando se van a fijar a distancias largas. Ahorita que hablemos un poquito de la evaluación, de cómo los vamos a explorar, voy a dar un poquito más de esto. Bueno, ahora la exotropia intermitente es importante mencionar que, pues, si no se trata, puede permanecer estable o incluso resolverse, aunque pues muchas veces se tiende a progresar, ¿no? A veces hasta que se convierte en una exotropia constante. Por eso es importante que, a pesar de que tengamos un niño que no está teniendo una ambliopía marcada y que a simple vista se ve que está en ortoposición, pues digo, un cover test siempre es bueno para saber que una vez que se rompe la fusión no tenemos ahí una exo que esté escondida, ¿no? Debido a que hay un mecanismo de supresión, los niños que son menores de 10 años por lo general no informan que tienen diplopia, que este es como el signo más común, ¿sí? Cuando empieza a ver esta exo, pues se va a presentar la diplopia, aunque pues con estos niños no lo van a presentar, no porque no lo sientan, sino porque no lo van a manifestar, y además, si se acentúa desde pequeños, el mecanismo de supresión entra, pues, básicamente inmediato y no lo van a notar. Ahora, esto es muy importante porque el principal objetivo de dar un tratamiento a este tipo de pacientes es que, número uno, no tengan ambliopía. Y bueno, sabemos que a final de cuentas, cuando hay una diplopia, hay dos imágenes que están superpuestas. Entonces, el cerebro suprime una de estas imágenes para evitar esa diplopia. Entonces, si nosotros ya tenemos una supresión establecida, pues ya tenemos un grado de ambliopía, ¿no? Entonces, incluso estas exotropias intermitentes pueden conservar una buena función binocular cuando están en ortoposición, que quiere decir que pues, pueden tener una agudeza visual pues normal para la edad. Lo más importante es que, a pesar de que tengan una agudeza visual normal para su edad, pues estos niños puede que ya no tengan estereopsis, que eso es, pues bueno, lo más importante de cuando perdemos estos mecanismos, ¿no? La ambliopía, bueno, aquí es importante mencionar que la literatura dice que la ambliopía es muy común, digo muy poco común, en las exotropias intermitentes, pero hablando con algunos maestros míos, pues nos mencionan que la ambliopía es bastante común en estos casos. El único problema es que este tipo de casos por lo general están infradiagnosticados, porque si nosotros llegamos a ver a un niño con una agudeza visual pues relativamente normal para la edad y que de manera normal se ve en orto, pues no se suele hacer mucho esta búsqueda por un exotropia intermitente y está muy infradiagnosticada. Ahora, pues en cuanto al interrogatorio, es bien importante preguntar obviamente a los papás, porque la mayoría de estos pacientes van a ser niños, ¿sí? Entonces, ¿a qué edad inició el estrabismo? Es bien importante. Frecuencia y duración de la desalineación. No es lo mismo que tengamos una desalineación que dura varios minutos a que solo se llegue a presentar, por ejemplo, en las noches cuando el niño está cansado. Obviamente, las circunstancias en las cuales se van a manifestar y qué tanto duran y si se están volviendo más frecuentes. Entonces, los síntomas más comunes son la diplopia, la astenopia y obviamente, pues, que se note, mencionan mucho las literaturas en cuanto a relaciones interpersonales, porque, pues, bueno, los niños, querramos o no, son muy inocentes, pero pueden llegar a ser muy crueles. Entonces, muchos padres, digo, los que hayan rotado con el doctor Villar no nos dejarán mentir, muchos padres se dan cuenta de que su hijo tiene algún tipo de desviación porque lo empiezan a molestar en la escuela, ¿no? Entonces, hay que estar al pendientes. En cuanto a la evaluación, pues bueno, las pruebas sensoriales de estereopsis y fusión es lo más importante que hay que hacer, ¿no? Hay que checar estereopsis tanto de lejos, de cerca,
Digo, las pruebas ya las habíamos visto en una clase previa, tampoco me voy a parar tantísimo en ver cada prueba, pero pues tenemos el tifus, ¿no? La mosca, los puntitos, ¿sí? Las ducciones y versiones, bien importante. Existe una aplicación para todos ustedes que no la conozcan, se llama, déjenme ver, es la de Nine Gaze. Esta aplicación te permite tomar fotos del niño en las diferentes posiciones de la mirada y al final te agrupa todas las imágenes pues en las 9 posiciones y esto es bastante bueno para ayudar a valorar principalmente niños que no van a mantener pues mucho tiempo la mirada fija, ¿no? Vamos a medir qué tanto controla el paciente la exodesviación. Ahorita les voy a hablar un poquito de cómo se evalúa el control. No menciono el cover test como tal dentro de la evaluación porque, bueno, gracias al cover test vamos a saber el control de la exodesviación. Obviamente el ángulo de la alineación hay que medir con los prismas, los ángulos en los cuales vamos a estarlos corrigiendo y al final la agudeza visual. También ahorita voy a hablar un poquito más de la medición con los prismas y las dioptrías prismáticas. El control de una exotropia se va a medir como bueno, regular y malo. Entonces es bueno entender primero, una exotropia intermitente que está en un buen control es aquella que solo se va a manifestar con el cover test. Es decir, en el momento en que estemos haciendo el cover test, vamos a ver esa desviación, pero en el momento en que se restituya la visión binocular, los ojos de inmediato hacen fusión y de nuevo están en orto. Ese es un buen control. Un control regular va a ser cuando nosotros hagamos igual el cover test, notemos la desviación, pero en el momento en que nosotros restablezcamos la visión binocular, la desviación se va a mantener hasta que el niño parpadee o fije otro objetivo. Es decir, puede estar ahí la exo, ¿no? Hasta que vuelva a fijar. Y lo malo es cuando la exotropia ya se va a manifestar de manera espontánea y puede durar en exo varios minutos. Ahora, obviamente, pues para su evaluación hay que hacer, obviamente, el cover test y las pruebas de los prismas para medir la angulación con las dioptrías prismáticas. Hay que hacerlo tanto de lejos como de cerca. ¿Qué quiere decir? A 6 metros y a 33 centímetros. Esto es importante, ¿por qué? Porque gracias a estas mediciones vamos a poder clasificar el tipo de exo que estamos teniendo. ¿Se acuerdan que les había dicho que las exos se van a notar más cuando estamos explorando puntos de fijación muy largos? La literatura nos menciona que a 30 metros incluso se pueden llegar a notar desviaciones que no estamos notando a los 6 metros o alguna que ya habíamos ahí estudiado se puede acentuar todavía más. Digo, esto es muy complicado hacer en un consultorio, pero bueno, si llegáramos, no sé, a tener un consultorio que tuviera ventana y nosotros tengamos un objeto que esté más o menos a unos 30 metros, que lo calculemos, incluso lo podemos hacer, ¿no? Ahora, una vez que midamos los ángulos, vamos a tener 3 opciones. Que el ángulo de la exotropia a la distancia de 6 metros y a la de 33 centímetros sea similar, que quiere decir que estos dos ángulos tengan una diferencia menor a 10 dioptrías prismáticas, que el ángulo de la exotropia a distancia sea mayor que el ángulo a distancia cercana o que el ángulo de la exotropia cercana sea mayor que el de la exotropia a distancia. Entonces ahí va a entrar la clasificación que antes había mencionado. Cuando el ángulo de esta exo es similar a la distancia tanto de lejos como de cerca, tenemos una exotropia intermitente básica. Si el ángulo de esta exo es mayor cuando es a un punto de fijación cercano que cuando es a distancia, pues tenemos que esto es una exo por una insuficiencia de convergencia, ¿sí? Esto quiere decir que tiene unas amplitudes de convergencia pues deficientes, ¿no? Es importante mencionar que una insuficiencia de convergencia son complicaciones comunes de enfermedad de Parkinson y en ocasiones pues se van a producir espasmos acomodativos muy fuertes en niños obviamente que tengan esta insuficiencia de convergencia, como para suplir esta convergencia que ellos no pueden lograr solos, van a ser espasmos acomodativos muy grandes. Entonces es importante que estos niños hay que evaluarlos bajo cicloplegia, ¿sí? Porque a primera instancia puede ser que no se vea una insuficiencia de convergencia, pero una vez que se dilata, es todo lo contrario. Ahora, cuando el ángulo de la exo a distancia
es mayor que el ángulo cercano, tenemos en cuenta que esto siempre tiene que ser una diferencia mayor a 10 dioptrías prismáticas. Tenemos tres posibilidades. Número uno, que tengamos un exceso de pseudodivergencia. ¿Qué es esto? Es un mecanismo de fusión cercana que tarda mucho en disiparse. ¿Sí? En inglés hay un término que dice tenacious proximal fusion. Realmente en español no encontré ningún término que se le parezca, pero pues si lo traducimos literal sería una fusión proximal tenaz, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros estamos midiendo la EXO de cerca, como tenemos este mecanismo de fusión, pues que se disipa muy lento, no vamos a tener una medición real de ese ángulo. Entonces, tenemos que hacer un test que se llama test del parche. Vamos a parchar a ese niño del ojo, obviamente que tiene la desviación, se va a parchar por 30 minutos. De 30 minutos a una hora, hay que explicar obviamente a los padres que va a ser una consulta larga. ¿Para qué? Para evitar este mecanismo, ¿sí? Una vez que ya esté disipado, vamos a volver a medir los ángulos, ajá. Entonces, si el ángulo sigue siendo mayor a esa distancia, pues bueno, ya tenemos una exotropia de las dos que siguen, ¿sí? De lo contrario, simplemente es un exceso de pseudodivergencia y es una exotropia intermitente simple o básica. Ok, si a pesar de hacer el cover test el ángulo sigue siendo mayor a una distancia de 6 metros, puede haber dos posibilidades. Que tengamos una exotropia por exceso de la relación convergencia acomodativa y acomodación, una C sobre A, una exotropia por un exceso de divergencia normal. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar uno de otro? Muy sencillo. Vamos a hacer una prueba tanto igual de visión cercana como visión lejana. Ahora, en lugar de utilizar los prismas, vamos a utilizar esferas, vamos a utilizar negativos y positivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir de cerca, vamos a hacer que el niño fije de cerca 33 centímetros y en el ojo que está la desviación vamos a colocar un +1, un +2 y un -3. Si con estas podemos ver que el ángulo de la desviación cambia, aunque sea poco, tenemos un exceso de relación convergencia acomodativa y acomodación. Y para hacerlo de lejos, vamos a hacer lo mismo, pero con lentes con dioptrías negativas, igual -1, -2 y -3. Entonces, si tenemos una desviación o un cambio de este ángulo, hay una gran posibilidad de que este exotropia nos responda mucho mejor al uso de lentes. Ahora, si después de hacer estas pruebas realmente el ángulo no cambia absolutamente nada, pues bueno, es una exotropia por exceso de divergencia y realmente un tratamiento con lentes no va a ser tan efectivo. Este algoritmo está muy bonito, viene en la academia, literalmente es el resumen de todo lo que les acabo de decir. Entonces está muy bueno para que le den una checada y no se hagan bolas si es que ahorita se confundieron, algo por el estilo, porque los términos sí están un poquito pues, raros. Bueno, el tratamiento realmente es algo, no existe una receta exacta del tratamiento, ¿no? Incluso hay diferentes escuelas, hay gente que no le gusta operar, hay gente que no usa Botox, hay gente que con puros lentes, dependiendo pues, de la literatura que tengan y del maestro que tengan, ¿no? En este caso, pues yo creo que lo más importante de una exodesviación siempre va a ser que no haya ambliopía, eso es lo más importante. Entonces, la corrección de un error refractivo, el que sea, se tiene que corregir, siempre. Y después hay que hacer terapia de oclusión. A diferencia de una terapia de oclusión para ambliopía normal, que solamente se parcha un ojo aproximadamente 30 horas a la semana, en una exo intermitente vamos a parchar ambos, ¿sí? Vamos a estar alternando la oclusión. Un día vamos a tapar el ojo izquierdo, un día el ojo derecho, un día el ojo izquierdo, un día el ojo derecho. ¿Para qué? Para que de esta manera puedan funcionar todos los músculos de cada ojo de manera independiente y no perdamos esta fusión o incluso estimulemos la fusión. Yo pongo como tercer lugar la toxina botulínica, porque bueno, a pesar de que mucha gente no le gusta el Botox, porque pues mucha gente cree que el Botox sirve nada más para enderezar el ojo un tiempo y ya después pierde efecto y hay que estar inyectando. Lo importante de estos casos es que cuando se identifica a un niño a temprana edad, lo que tenemos que hacer es que no tenga este mecanismo de supresión. Eso es lo más importante, que no nos haga supresión.
Entonces, si yo me espero a un niño a ponerle lentes y a ver si los lentes me funcionan, puedo tardar varias semanas o meses en los que ese niño va a estar en EXO, va a estar en EXO, va a estar en EXO. Entonces, todos esos meses que estoy perdiendo me pueden generar una ambliopía. En cambio, si yo aplico Botox desde el inicio, esos 6 meses que me va a durar el Botox son 6 meses que el niño va a estar en orto. Entonces, con corrigiendo los errores refractivos, la terapia y esos 6 meses que están en orto, yo voy a estimular más que ese niño pueda tener fusión y que pueda estar controlando ese extra sin que se me descompense. Realmente la aplicación del Botox no, o sea, no va a corregir para siempre una exo, pero sí nos va a ayudar a que todos estos mecanismos disminuyan y no tengamos siempre esa exo constante que nos pueda dar una ambliopía. El uso de prismas, pues realmente también nos puede ayudar el utilizar algunos prismas en unos lentes, ¿no? El problema es que ya la literatura nos dice que a corto plazo el prisma no da excelentes resultados, ¿no? Por lo general yo he visto más que los prismas se ocupan con adultos que no, que por alguna u otra razón no se quieren operar y pues sí utilizan prismas, pero en los niños yo he visto que no tienen tantos buenos resultados según la literatura. Los ejercicios ortópticos, pues bueno, son ejercicios que nos van a ayudar a favorecer la fusión, ¿sí? Lo más común son el ejercicio del lápiz, ¿no? Que lo vamos a estar acercando de 30 a 5 centímetros y esto tenemos que realizarlo 5 minutos al día. Y bueno, el manejo quirúrgico realmente les digo, hay muchas escuelas, yo tengo profesores que no les gusta operar y tengo otros que prefieren operar de manera temprana antes de evitar alguna ambliopía. Entonces, hay muchas técnicas, la más común es la resección de los rectos laterales, hay algunos que también tocan los rectos mediales, o incluso cuando tenemos una exo de difícil control que llega a tener hiperopias, cosas por el estilo, hay cirujanos que operan hasta 3 músculos del mismo ojo, ¿no? Para intentar corregir esto. Les digo, esto no hay una indicación de cuándo se tiene que hacer, cuándo no. Hay cirujanos que prefieren hacerlo a muy temprana edad, pero sí ahorita les voy a mencionar unos cuantos tipos de exos donde sí es más recomendable la cirugía a temprana edad. ¿Ok? Bueno, pues la eusotropia constante es aquella que pues frecuentemente va a ser en pacientes mayores, que ya sea que tengan una exotropia sensorial o pacientes con algún antecedente de exotropia intermitente que tuvo una muy larga duración y que se descompensó. Ahorita vamos a hablar de qué es la exotropia sensorial para que no se confunda. Pues bueno, la exotropia constante también se va a presentar en personas con una exotropia infantil o consecutiva y pueden ser tanto una exotropia básica, por una pseudodivergencia excesiva o una verdadera divergencia excesiva. ¿Sí? Pues bueno, importante mencionar esto como un dato curioso, pero pues sí es importante que los pacientes que tienen una exo constante, además de que ya tienen un mecanismo de supresión, ellos van a tener un campo de visión periférica agrandado, ¿no? Por esta misma exo. Entonces hay muchos pacientes que después de que se operan refieren que perdieron una parte de su campo visual o que no ven igual. Entonces es importante mencionarlo para cuando un paciente de esto se vaya a operar, ¿no? La insotropia infantil es mucho menos común que la endotropia infantil, ¿sí? Es evidentemente antes de los 6 meses de edad y por lo general son desviaciones de ángulos muy amplios, ¿sí? Obviamente el riesgo de ambliopía en este tipo de exos es mucho mayor y realmente, aunque muchos de estos bebés pueden llegar a ser sanos, tienen un riesgo neurológico asociado muy importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por lo general se van a asociar a algún trastorno craneoencefálico o la literatura nos menciona que se relacionan con defectos neurológicos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un niño que antes de los 6 meses tiene una exo de un ángulo amplio, lo más probable es que también vamos a necesitar ayuda de un neuro. Entonces, qué más con esta? Esta es la que se somete principalmente a cirugía más temprana, ¿sí? Los resultados son buenos y a pesar de que la cirugía se tiene que hacer de manera temprana, hay pues, ¿cómo decirlo? Hay una mayor relación con ambliopía en este tipo de exotropias. Por eso sí se prefiere una cirugía a edad temprana, ¿no?
La exotropia sensorial, pues esta va a desarrollarse como consecuencia de que hay una disminución de agudeza visual grave en uno de los ojos. Esto puede ser desde una anisometropía o, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que nos limite o que nos deje un ojo ciego a una edad. Entonces, al perder la visión de ese ojo, por la exotropia, esto, de manera sensorial, el ojo se va a desviar. Entonces predominan niños mayores y en adultos. Y bueno, lo importante con esto es que si se puede mejorar la visión de ese ojo que está exotrópico, se puede llegar a restablecer la fusión y después, pues con una relación quirúrgica, se puede ayudar a que no haya ambliopía. Ahora, la exotropia consecutiva, pues bueno, se va a producir por lo general después de un periodo de endotropia, ¿sí? Eh, realmente mencionan que es muy raro, pero sí se menciona que después de un periodo de endotropia, pues parece que hay una descompensación y se puede ir a la exotropia, ¿sí? Es muchísimo más frecuente con pacientes que tuvieron una endo, los operaron y después de la cirugía se puede llegar a manifestar una exo. Esto puede ser desde porque se recorrió demasiado el músculo o simplemente algún mecanismo ahí compensador que hace que uno de los músculos tenga una hiperfunción y termina por hacer una exo. Igual pueden ser intermitentes o constantes y se van a producir a pocos meses después de las cirugías cuando son por una cirugía. Y bueno, realmente nada más para mencionar algunos otros tipos de exodesviaciones que como tal ya no son exodesviaciones, pero son otras patologías que pudieran llegar a presentar una exodesviación. Por ejemplo, el Duane ya sabemos que esta es una afección en la cual no se desarrolla bien uno de los nervios que inervan los músculos extraoculares y el tercero termina por hacer una inervación ahí aberrante entre varios músculos y termina dándonos varios movimientos anormales. El Duane tipo 2 nos da exos. Cualquier anormalidad neuromuscular, ¿sí? Cualquiera del desarrollo, craneofacial, incluso que tengamos ahí alguna parálisis, como las que acaban de mencionar en la clase pasada, pues nos pueden llegar a dar este exos. Y bueno, el complejo de desviación horizontal disociada, este como tal no es una exos, es una entidad muy aparte que llega a tener desde exos, endos, movimientos de ciclotorsión, que tiene otro tipo de manejo, pero bueno, también puede llegar a presentarse como exos intermitentes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Tal vez solo agregar, recuérdense que este asunto de las exotropias también puede tener incluido patrones en A y patrones en B. Entonces pueden tener una desviación diferente en cada posición de la mirada, lo cual es importante evaluar, ¿verdad? Para ver si tienen hiperfunción de oblicuos superiores o oblicuos inferiores. Y también a veces le hace a uno más difícil evaluar al paciente cuando tiene un problema de una parálisis muscular, sobre todo cuando se hacen las posiciones de Wilczewski y el ojo de por sí ya venía desviado hacia afuera. Es un poquito más difícil de evaluar cuál es el músculo que está parético. Entonces, siempre recordar que pueden haber patrones, ¿verdad? Que puede ser no solo una esotropia, sino puede haber algún patrón por ahí incluido. Y hay que hacer una resección de oblicuos superiores o inferiores o tenotomías, dependiendo del cuadro, ¿verdad? Vi unos estudios la semana pasada que dicen que hablaron ya de parálisis de recto lateral, frecuentísima, ¿verdad? En hipertensos y diabéticos, y acordemos que ahí pues hay que esperar a lo menos 6 meses para pensar en una cirugía, para poner al paciente en posición primaria de mirada, al corregir la exotropia, para que no se le vaya a desviar el ojo hacia adentro al paciente cuando luego que se le haya corregido se recupere de su neuritis de la diabetes, ¿verdad? Entonces, eh, eh, investigar cada caso bien, a ver qué tipo de desviación es la que está causando la exotropia, ¿verdad? Como el compañero nos mostró ahí ese cuadro donde hay que leer cada una de las condiciones que se puede dar en una exotropia, importante leerlo, ¿verdad? Pero en general, la escuela aquí en Roll for Roll, donde yo salí, sí era quirúrgica a partir de las 20 dioptrías, ¿verdad? Que los resultados, pues, son bastante buenos. Una resección eritroimplante es una cirugía sencilla y los pacientes, pues,
pueden hacerse con cirugía ajustable. Ajustable significa que el paciente despierto le ajusta la sutura y la aprieta y lo deja ortofórico y el paciente pues se siente nítido, ¿verdad? También si hay lesiones en mácula, recordemos que el ojo puede desviarse otra vez, o si un ojo tiene más miopía que el otro, el ojo se puede volver a desviar otra vez, así que sí hay que explicarle al paciente que se le puede operar y dejarlo recto, pero a causa de la mala visión que pueda tener, puede desviarse el ojo de nuevo, ¿verdad? Entonces eso hay que explicarlo a los pacientes. Pero bueno, nada más opinando un poquito acerca del cuadro. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Muy interesante. ¿Algún otro tema más o ahí se terminó la clase? No sé si hay otro tema, yo nada más tenía eso. ¿Alguien más con otro tema interesante como este? Solo son dos temas hoy. Ok, perfecto. Bueno, Mañana te agradezco seguimos mucho en todas tus presentaciones, muy bonitas. Y ahí las comparten, ¿verdad? Para que los compañeros las puedan repasar, porque son temas importantes e interesantes y hay que aprender bastante. Muy bien, chicos. Entonces, a veces resulta que el estrabismo a muchos les parece aburrido, pero es interesante, sobre todo cuando uno lo asocia al asunto neurológico. Entonces, estudiar síndrome de neurooftalmología y todo es bonito cuando ya se tiene que manejar también estrabismo. Entonces, no lo dejen por un lado, estrabismo es importante, ¿verdad? Digamos, no sé, una cirugía de resección rectoimplante de colaterales aprendan a hacer. No es difícil y a veces les va a ser útil. Y resección rectoimplante de rectos bimediales, pues mucho más fácil todavía. Pero los oblicuos ya es otra historia, eso sí hay que aprender a manejarlos, ¿verdad? Porque si se confunden de músculo que resecan, pues el paciente sí va a quedar con sus ojos bastante desviados y con muchísimos problemas. Pero los rectos es más fácil manejarlos, los oblicuos sí hay que aprender bien a manejarlos. Entonces, sobre todo para hacer el diagnóstico de qué patrón es el que está funcionando o hiperfuncional para poderlo manejar, ¿verdad? Entonces, no le tengan, eh, no temor, sino tirria al estrabismo, porque casi a nadie le gusta, a todos nos gusta segmento, operar, vítreo y todo, pero el estrabismo es muy interesante también. Muy bien, chicos, entonces muchas gracias por sus presentaciones y